nuevo capítulo de la grandeza de Estados Unidos. Donald Trump ha sorprendido con el optimismo y también algo de romanticismo en su discurso ante el Congreso. El mandatario reiteró sus intenciones de construir un muro en la frontera sur con México y también durante esta alocución frente a la sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, el republicano defendió su veto a la entrada de inmigrantes provenientes de 7 países de mayoría musulmana. Entre los temas centrales del discurso estuvo también la promesa de un aumento sustancial en el gasto militar. El presidente, en un tono conciliador, dijo que estaba dispuesto a trabajar de la mano con los demócratas y que ambos partidos debían unir esfuerzos en la lucha para garantizar la estabilidad de la economía en el país. Un discurso que estuvo interrumpido constantemente por los aplausos de la mayoría republicana en el Congreso. Se paraban, lo aplaudían, decía una frase, volvían, se paraban, lo volvían a aplaudir. De hecho, buen ejercicio el de Paul Ryan y el del vicepresidente Mike Pence cuando estaba hablando Donald Trump. Vamos a ver la nota, lo que sucedió anoche. The President of the United States. El presidente de los Estados Unidos compareció por primera vez ante una sesión conjunta del Congreso para defender las medidas adoptadas durante su primer mes en la Casa Blanca. Trump brindó un discurso en un tono conciliador y pausado, lejos del estilo que lo ha caracterizado. Habló del presupuesto y seguridad nacional, economía, migración y hasta su propuesta para reemplazar el Obamacare. El mandatario estadounidense se refirió a su plan para detener la inmigración y proteger al país del terrorismo. Nuestra obligación es servir, proteger y defender a los ciudadanos de los Estados Unidos. También estamos tomando medidas fuertes para proteger a nuestra nación del terrorismo islámico radical. Según datos dados por el Departamento de Justicia, la gran mayoría de los individuos que son acusados por terrorismo y por crímenes relacionados con el terrorismo desde el 9/11 vinieron aquí de fuera del país. Hemos visto los ataques en nuestra casa, desde Boston a San Bernardino, hasta el Pentágono y sí, incluso el World Trade Center. Hemos visto los ataques en Francia, en Bélgica, en Alemania y en todas partes del mundo. No está bien permitir el ingreso no controlado de lugares donde no se puede hacer esa revisión de manera apropiada. Se me dio el gran honor. Aquellos que se les da el honor de entrar a los Estados Unidos deberían apoyar al país y respetar a su gente y sus valores. No podemos permitir que un grupo de terroristas se forme dentro de nuestra nación. No podemos permitir que este país se convierta en un santuario para los extremistas. Trump aseguró que seguirá la lucha frontal contra el tráfico de drogas y brindará ayuda a quienes cayeron en ese flagelo. Vamos a detener las drogas, vamos a impedir que entren al país y que envenenen a nuestra juventud y vamos a expandir los tratamientos para aquellos que ya se han convertido en adictos. Sobre seguridad fronteriza y su ley de inmigración fue enfático. Recalcó que en la frontera sur construirá un muro. Al mismo tiempo, mi administración ha contestado las peticiones del pueblo estadounidense para una aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad fronteriza. Finalmente, aplicando nuestras leyes migratorias, vamos a hacer aumentar los salarios, vamos a ahorrar miles de millones de dólares y hacer que nuestras comunidades sean más seguras para todos. Queremos que todos los estadounidenses tengan éxito, pero eso no puede ocurrir en un ambiente de caos sin ley. Tenemos que restaurar la integridad y el Estado de Derecho en nuestras fronteras. Por esa razón, pronto comenzaremos la construcción de un gran muro en la frontera sur. Mientras hablamos aquí esta noche, estamos haciendo salir a los criminales y a las personas que amenazan a nuestras comunidades y que atacan a los ciudadanos inocentes. Los malos se están saliendo mientras hablo aquí y como lo prometí durante la campaña, a cualquiera en el Congreso que no crea que deberíamos aplicar nuestras leyes, les pregunto simplemente esto. ¿Qué les dirían ustedes a las familias estadounidenses que pierden sus empleos, sus ingresos o a sus seres queridos porque Estados Unidos se rehúsa a mantener y aplicar sus leyes y defender sus fronteras? El presidente de la Unión Americana pidió reemplazar el sistema de salud impulsado por su antecesor y conocido como Obamacare. Esta noche también estoy haciendo un llamado a este Congreso para que derogue y reemplace el Obamacare.
Con reformas que expandan las opciones, aumenten el acceso, reduzcan los costos y al mismo tiempo ofrezcan mejor servicio de salud. En medio de su alocución, Trump hizo un llamado a la unidad política del país y redoblar esfuerzos para el bien de la nación. En esto y en tantas otras cosas, republicanos y demócratas deberían unirse por el bien de nuestro país y por el bien del pueblo estadounidense. Sobre los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y otras naciones, comentó que es necesario renegociarlos. El mandatario también se refirió al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, facilitar la educación para afroestadounidenses y latinos, además de crear una agencia para ayudar a víctimas de inmigrantes criminales. Donald Trump sonó por primera vez como un estadista convencional más que como un político insurgente empeñado en demoler el orden vigente que hay en Washington o lo que había hecho Barack Obama. Vamos a saludar en Filadelfia, en Estados Unidos, a Fernando Treviño. Él es estratega demócrata. Gracias por estar con nosotros, señor Treviño. Bienvenido. Hola, buenos días. Un placer, como siempre. Ahí vemos al presidente Trump iniciar su discurso con un llamado a la unidad, a la tolerancia, condenando incluso los recientes actos de vandalismo en varios sitios del país contra los cementerios judíos, haciendo referencia al mes de la historia de afroestadounidense que se conmemora actualmente en el país. Más allá de la ideología que lo separa a usted con el republicano, ¿fue acertado el discurso de Donald Trump? Habló de sacar a los malos del país, de esta promesa de un aumento sustancial en el gasto militar, entre otros temas. ¿Cómo lo vio? Creo que el señor está aprendiendo a hablar mejor, está aprendiendo a leer del teleprompter, está aprendiendo a ser más disciplinado en el mensaje que tiene que dar. En general fue un buen discurso para la base republicana, fue un buen discurso para los conservadores, pero en términos de políticas públicas y en términos de interés para la comunidad latina y la comunidad migrante fue terrible. Estamos hablando de la misma versión, los mismos hechos, como muy bien Tom Pérez decía ayer, es la misma retórica de odio en esteroides, pero con una sonrisa. Entonces, no hay duda que fue un momento acertado para él, fue un momento acertado para poder enlazarse otra vez con su base, pero vaya, tenemos que ver más allá de eso, ¿verdad? Y creo que sigue utilizando la misma retórica de odio y la misma retórica de divisionismo, aunque él esté por una parte llamando a la unidad del partido, pero por la otra parte sigue argumentando que la mayoría de los inmigrantes somos criminales y que debe haber una barrera con México, ¿no? Entonces, siendo objetivos en el sentido político para él, creo que le fue bien, fue un buen discurso, pero en políticas públicas para la gente de Estados Unidos y para los migrantes en Estados Unidos es terrible, nada ha cambiado. Señor Treviño, ¿cómo leer esa frase que quizás marcó el discurso de Donald Trump la noche de ayer cuando dice, creo que es posible una reforma migratoria? Una frase que además se la escuchamos a Barack Obama en sus 8 años de gobierno. Fue la promesa de campaña de Barack Obama para su primer mandato, fue la promesa para su segundo mandato, una promesa que finalmente no cumplió. Y ahora escuchamos a Donald Trump en su primer discurso ante el Congreso decir esa frase. Creo que es posible una reforma migratoria. ¿Cómo reciben los demócratas esto? Mira, viéndolo como mexicano, viéndolo como migrante, siempre va a haber la esperanza de que haya una reforma migratoria. Yo jamás voy a poder tratar de argumentar algo o esa esperanza para millones y millones de indocumentados que están en Estados Unidos. Entonces espero que sea una realidad. Pero volvemos a lo mismo, hay que leer entre líneas. Por un lado está asegurando que hay una posibilidad de reforma migratoria, por otro lado sigue demonizando y sigue criminalizando la frontera y militarizando la frontera para, según él, tratar de controlar la seguridad nacional. Pero al mismo tiempo no hay que perder de vista que dijo, creo que puede haber una reforma migratoria, pero con ciertas especificaciones y sobre todo que tiene que ser a base de méritos económicos. Él muy claro lo dijo ayer, que tiene que ser una reforma migratoria para la gente que puede aportar económicamente y que puede traer negocios a Estados Unidos. Entonces, eso es importante, no quiero decir que no lo es, pero al final de cuentas este país fue creado por inmigrantes, dándole refugio a migrantes de todo el mundo que tenían la necesidad, y cerrar la frontera y cerrar la posibilidad de una reforma migratoria a millones de personas que tienen la necesidad, la de vida o muerte de venir a Estados Unidos, o incluso regularizar a 11 millones de personas que están en este país actualmente, pues es un poquito complicado creer lo que tiene que decir. Por un lado dice
que está deportando exclusivamente a criminales, pero todo el mundo sabemos el caso de la señora de 26 años que está en el hospital recibiendo tratamiento porque tiene un tumor en la cabeza. Inmigración fue a sacarla del hospital para llevarla al centro de detención. Entonces, vamos a estar siempre en una situación en la que el señor Trump va a estar o diciéndonos mentiras o diciéndonos algo que va a ser muy difícil creer. Señor Treviño, vamos a recordar un poco la respuesta oficial del Partido Demócrata ante el discurso de Trump en el Congreso. El exgobernador del estado de Kentucky fue el que criticó el estilo conflictivo del republicano, lo acusó de erosionar la democracia estadounidense con sus ataques a quienes lo contradicen. Beshear dijo que las restricciones migratorias impuestas por el Poder Ejecutivo, al considerarlo que ponen en mayor riesgo al país y también atentan contra los valores esenciales de la Unión Americana. Vamos a escuchar lo que dijo. El presidente Trump también necesita entender que las personas pueden estar en desacuerdo con él de vez en cuando, pero que eso no los hace sus enemigos. Cuando el presidente ataca la lealtad y la credibilidad de las agencias de inteligencia, del sistema judicial, las fuerzas militares, la prensa libre y de los estadounidenses como tal, simplemente porque dicen algo que no le gusta, está erosionando nuestra democracia, y eso es peligroso. Los líderes verdaderos no repanden derición y división. Los líderes verdaderos fortalecen, unifican y se asocian y ofrecen soluciones verdaderas en vez de ultimátums y pasar la culpa. El presidente puede y debe hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, pero podemos proteger a los Estados Unidos sin abandonar nuestros principios y nuestras obligaciones morales de ayudar a aquellos que se escapan de la guerra y el terror, sin destruir las familias y sin poner en peligro innecesariamente a nuestros hombres y mujeres que pelean en el exterior. Señor Treviño, bastante contundente hablando de la división de familias, de erosionar la democracia, lo ha dicho el exgobernador de Kentucky. Ha hablado de división, no de unión. ¿Cómo califica usted esta respuesta de parte del otro bando, del lado demócrata? Estoy 100% de acuerdo. ¿Qué te puedo comentar? Insisto, creo que como republicano y un mensaje dirigido a su base republicana, el presidente Trump le fue bien, tuvo un buen discurso, pero políticas públicas, seguridad nacional, hablando sobre divisionismo, el gobernador de Kentucky tiene toda la razón. No quiero irme al extremo todavía, pero todo el mundo recuerda qué pasó con ustedes en Venezuela hace unos meses y luego con CNN en español apenas hace unas semanas. El presidente Trump y su departamento de comunicaciones ya le negó la entrada a la sala de prensa a varios medios de comunicación en la Casa Blanca. Eso jamás se había visto, eso lo escuchamos en algunos países en Asia o en el Medio Oriente o incluso ahora en Venezuela. En Estados Unidos, en la Casa Blanca, la administración Trump ya le negó la entrada a medios de comunicación. Y eso solo es un pequeño ejemplo del camino que va esta administración. Creo que hablar y hablar bonito no es suficiente. Tiene que realmente demostrar con hechos que está promoviendo la unidad y que está dispuesto a escuchar ideas de ambos lados. Y no porque lo criticamos por una parte o porque estamos de acuerdo con alguna otra parte va a estar negando el acceso o dándole el acceso exclusivo a ciertos medios de comunicación. Señor Treviño, también vamos a revisar, lo quiero invitar a que nos acompañe a revisar las palabras de Astrid Silva, una joven indocumentada de origen mexicano, quien fue la encargada de dar la respuesta demócrata en español a la intervención de Donald Trump. Silva aseguró que el presidente está llevando al país a sus épocas más oscuras y reiteró que sus medidas están destinadas a criminalizar a cualquiera que sea diferente. Vamos a escuchar lo que decía anoche. El discurso del presidente Trump que escuchamos hace momentos fue divisivo y tiene como fin causar miedo y terror en comunidades alrededor del país. Este sirve como evidencia y recordatorio de que los planes y la visión del presidente Trump y los republicanos van completamente en contra de nuestros valores como demócratas, como estadounidenses y como seres humanos. Los Estados Unidos no es un país guiado por odio, miedo y división, como él lo hace parecer. En este país no hay espacio para la discriminación, el prejuicio racial o la persecución. Sin embargo, esto es lo que la administración del presidente Trump ha causado para los latinos y los inmigrantes. Durante sus primeras semanas como presidente, Trump firmó órdenes ejecutivas que ponen en peligro a nuestra comunidad entera. Tomó acciones que se enfocan específicamente en dañar a la comunidad inmigrante y a los refugiados.
está gastando recursos en convertir a familias trabajadoras en blanco de la deportación. Quiere gastar miles de millones de dólares en construir un muro innecesario. Y está buscando maneras de negarle la entrada a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Él dejó muy claro, desde los días de su campaña presidencial, que quería que sus partidarios creyeran que los inmigrantes somos criminales y los refugiados son terroristas. Y recientemente dirigió a los agentes de inmigración a que arresten y deporten a cualquier persona indocumentada que encuentren, esencialmente legalizando el prejuicio racial y poniendo en marcha su plan de deportación masiva. El presidente Trump nos está regresando a las épocas más oscuras de nuestra historia, criminalizando a cualquiera que es diferente, poniéndonos contra los unos de los otros y mandando el mensaje equivocado al resto del mundo. Bueno, señor Treviño, ¿cómo después de escuchar esta postura del Partido Demócrata, después de escuchar las palabras de Donald Trump de ayer, cómo podemos esperar? Porque se espera que el día de hoy, miércoles, el presidente Donald Trump firme una nueva orden ejecutiva en materia migratoria, que sería quizás para reemplazar ese veto migratorio que fue ya frenado por un juez federal. ¿Qué podemos esperar de esa nueva orden ejecutiva que en las próximas horas conoceremos? Sinceramente nada nuevo. Lo único que están haciendo en este momento va a ser quitar de la orden ejecutiva original los problemas que causaron el aspecto legal, las razones por las cuales la Corte lo encontró inconstitucional, y van a nada más hacer un pequeño cambio para solventar ese problema, pero va a ser lo mismo. Va a ser la misma discriminación en cuanto de nuestros hermanos musulmanes, la misma persecución de migración, la misma fuerza militar para tratar de deportar a mexicanos o a inmigrantes, y seguir empujando la división de las familias. Los republicanos siempre van a argumentar, no es cierto, estamos tratando de hacer cambios, solo estamos yendo en contra de las personas que son criminales. Ustedes lo vieron, ustedes lo reportaron hace una semana, un vuelo de California a Nueva York, local, sin ningún tipo de sospecha de que hubiera ningún problema, fue recibido en el aeropuerto de Nueva York con agentes de migración y nadie fue permitido bajarse del avión hasta que enseñaran sus papeles. Díganme en qué parte se justifica eso o qué parte conciliadora es eso. Entonces, la administración del presidente Trump no va a cambiar, va a seguir yendo en contra de migrantes, va a seguir yendo en contra de musulmanes, va a seguir empujando la retórica de odio que el señor Bannon está tratando de implementar en la Casa Blanca. Y bueno, la última línea de defensa vamos a ser nosotros, los demócratas, y la última línea de defensa en el campo, en todas las ciudades y en todos los estados, van a ser nuestros hermanos y hermanas que están trabajando en organizaciones pro-inmigrantes, tratando de defendernos, e incluso muchas de las agencias locales, que por ejemplo en Pensilvania el procurador del estado ya es parte de este movimiento para tratar de detener legalmente a Trump. Ahorita tenemos al primer latino, Richie Negrin, que está tratando de ser el fiscal de distrito en Filadelfia, con la agenda de tratar de localmente detener las políticas migratorias del señor Trump. Entonces tenemos que asegurarnos de seguir trabajando en el campo, tenemos que asegurarnos de poder organizar diferentes estrategias para defendernos, porque a esta altura no creo que vaya a cambiar mucho la situación. Ha estado con nosotros Fernando Treviño, estratega demócrata. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Un placer, como siempre.